Bueno, en este video vamos a intentar resolver lo que sería un ejercicio donde ya estamos utilizando análisis diferencial para la transferencia de masa. Tenemos un caso aquí de una depositación de vapor químico y tenemos tanto una reacción química como un diagrama. Entonces vamos a ver el diagrama para más o menos entender qué es lo que sucede. Tenemos aquí en nuestro proceso un vapor que es el gas silicio con hidrógeno, que sería el silano, esta parte de aquí. Entonces este gas llega a una cámara en el cual comienza a descender en ese sentido y poco a poco mientras va descendiendo llega a una sección caliente. No nos está diciendo cómo es la manera en que se obtiene ese calor, pero simplemente está calentando y en esa parte caliente ocurre lo que sería aquí la reacción química que viene en la parte inferior. Cuando se calienta el silano se desprende en dos compuestos, que sería el silicio sólido y el hidrógeno. El silicio sólido se va a quedar en la capa negra del diagrama y el hidrógeno se libera en forma gaseosa. En ese sentido, de manera que una bomba de vacío permite que el hidrógeno salga de la cámara de reacción química. Es importante notar los subíndices de los elementos en la reacción química y los compuestos, porque esos subíndices nos están diciendo a nosotros las fases en las que ocurren estas especies químicas. Ahora, ¿qué más podemos obtener de este dibujo? Bueno, nos está indicando que tenemos una diferencia de distancias de z igual a 0 hasta z igual a delta. Si z es igual a 0, este podríamos decir que es nuestro punto inicial y z igual a delta nuestro punto final. Ahora, en general ese es el proceso de depositación de vapor químico. ¿En qué consiste? Bueno, en que un gas donde un elemento que lo conforma es un compuesto de la industria de semiconductores, se va a hacer pasar a una sección caliente de manera que reaccione y la parte del semiconductor del gas se va a quedar impregnada en una lámina, de manera que conforme avance el tiempo cada vez más parte del semiconductor se va a quedar en sí pegado. Es decir, primero se tiene una línea del semiconductor y luego llega más gas y conforme pasa el tiempo la línea se vuelve más gruesa y pasa el tiempo y se vuelve todavía más gruesa. Esas líneas que al principio son nanoporosas, ¿cómo se llama? De tamaño muy pequeño, comienza a crecer con el tiempo. Y eventualmente ya esa lámina se convierte en una capa, en una película, en algo macroscópicamente considerable. Eso es lo que se está analizando en este caso. Y en este ejercicio lo que se va a ver es, bueno, cómo se puede analizar esto desde un punto de vista de transferencia de masa. Conociendo que ya sabemos que la transferencia de masa es el movimiento de materia de un punto a otro, que hay difusividad, que existe una diferencia de concentraciones, de que se puede dar que ocurre un proceso que se llama flujo convectivo, que son la parte molecular, la parte convectiva. Bueno, entonces vamos a analizar este caso. El primer paso es hacer el dibujo. Entonces en este ejercicio yo ya tengo el dibujo. El dibujo debe tener, por ejemplo, ¿qué consideraciones? Podemos ver que no tenemos datos, solamente son valores muy sencillos y lo que nos interesa del dibujo es que nos dé la geometría. En un dibujo de este tipo a mí no me interesa cuánto vale la presión, no me interesa cuánto vale la temperatura, no me interesa la difusividad, esos son lista de datos, esto no lo necesito. Quiero la geometría, es decir, este ejercicio es una geometría cartesiana, es decir, en forma de cubo, es una geometría cilíndrica, es decir, es una derivada de coordenadas polares o radial, o es una geometría esférica, es decir, una simple esfera. X, Y, Z, que sería Z, R, teta, R, teta, phi. Serían los ejes que tienen esos sistemas coordenados en tres direcciones. Ok, teniendo el dibujo me sirve a mí para definir lo que es el volumen de control.
Y normalmente el volumen de control lo voy a medir entre fases. Si tengo una fase gas con una fase líquida, o una fase gas con una fase sólida, o un líquido con un sólido, etcétera, etcétera, yo voy a definir ese volumen entre fases. Aquí, por ejemplo, dice de Z0, de Z igual a 0 a Z igual a delta. Significa que yo podría considerar como esta parte de aquí mi parte inicial del volumen de control, y finalmente la Z delta, la final, ¿no?, del volumen de control. Quiere decir que el volumen de control sería esta parte de aquí. Muy importante, sin tocar la lámina del silicio. Ok, ya definimos el volumen de control, entonces vamos al siguiente punto, el punto número 2. Vamos a ver. Paso número 2. Esto es una lista de suposiciones. Las suposiciones me sirven a mí para poder definir una ecuación de trabajo con la cual yo pueda encontrar esos valores que nos están pidiendo. Esa ecuación de trabajo va a estar en función de su sistema. El sistema en todos los ejercicios es distinto. Para empezar, no sabemos qué geometría tiene, no sabemos en qué dirección corre, así que siempre esta ecuación podrá ser distinta. Vamos a analizarlo. Para comenzar, vamos a ver la geometría. Entonces, según la geometría, yo voy a considerar que esto es un sistema de coordenadas cartesianas. Y según la dirección en la que está ocurriendo el transporte, es decir, vamos a poner, es decir, en lo que ocurre el movimiento del silano y el movimiento del hidrógeno, solamente tengo z, ¿no? Entonces, dirección de movimiento en z. Y lo otro es la fase en la que se encuentra el volumen de control. Vamos a poner aquí fase. Fase del volumen de control. Quedamos en que el volumen de control va desde la parte inicial hasta la superficie, sin tocar la superficie de la capa del silicio. Quiere decir que en este espacio solamente existe gas. Entonces aquí sería el volumen de control. Esto es un gas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otras consideraciones debo de tener para realizar o escoger una ecuación para trabajar? Bueno, la ecuación la vamos a obtener de la página 88 del formulario. Ahorita vamos a hacer un hincapié en esa parte. Vamos a ir por lo pronto con las suposiciones. Ok. Tenemos la geometría, tenemos la dirección y tenemos la fase gaseosa. Lo siguiente que tenemos que analizar es si existe o no acumulación en el sistema. En el volumen de control. Y esa acumulación va a estar dada por un criterio que se llama estabilidad. Entonces vamos a poner aquí estabilidad. ¿Qué significa? Significa que, hablando desde un punto de vista de un proceso, si yo tengo un proceso que acaba de iniciar, si ustedes analizan la respuesta contra el tiempo, un proceso que acaba de iniciar se comporta así, y conforme pasa el tiempo se mantiene estable. De aquí hacia la derecha se considera estable, de aquí hacia acá se considera transitorio. Nosotros, si se encuentra estable, vamos a poner aquí estable, significa no acumulación. Transitorio significa acumulación. Otra manera que también se puede analizarlo es con la concentración. Una cosa es que, por ejemplo, en una pared o en una membrana
se tenga aquí una concentración 1 y en estas membranas se tenga una concentración 2. Como existe un delta de concentración, existe transferencia de masa entre el punto 1 y el punto 2 en ese sentido. Supongamos, ¿no? Entonces, punto 1 y punto 2. Pero una cosa muy diferente es que sobre la misma membrana, es decir, en este punto, yo tengo una concentración cuando el proceso acaba de iniciar. Y en el mismo punto, después de, no sé, vamos a decirlo así, unas 2 horas, cuando pasan 2 horas, la concentración de A ya no vale A, ya vale B. Entonces, en el mismo punto, si con el tiempo cambia la concentración, se considera que hay acumulación. Ese es el concepto de acumular. Significa que todo lo que entra no está saliendo, se está quedando dentro del sistema. Entonces yo tengo que cumplir esos dos criterios. Si los dos se cumplen, significa que yo tengo cero acumulación. Entonces vamos a ver en el volumen de control. Ok. Podría ser a simple vista que la capa de silicio se está acumulando. Se está acumulando en el sistema, pero no en el volumen de control, porque en el volumen de control no hay silicio. Lo único que hay en el volumen de control es gas. Y ningún gas se está acumulando. El silano entra, reacciona y el hidrógeno se va. ¿Ok? Entonces, no, como tal, no se está acumulando. Y la otra manera que lo pueden ver es, lo que se puede ver, es que la capa de silicio existe. Significa que el proceso ya comenzó, es decir, la parte transitoria ya pasó. Y ahorita no estamos simplemente en la sección de tiempo, significa que ya se encuentra estable. Por lo tanto, para este caso, sí es estable, sí no hay acumulación, no existe acumulación. Quedamos acumulación transitorio, no acumulación es estable. Vamos a decirlo así, no existe acumulación porque es estable. El otro punto se llama generación. Generación en el volumen de control. Y también es muy importante esta parte. ¿Por qué? La generación tiene que ver con una reacción química. Y aquí es muy importante, literalmente, como si fuera una ley o algo del Estado de Derecho. Nosotros estamos diciendo generación en el volumen de control. Y tenemos que ver si en nuestro volumen de control gas existe una reacción química. Yo sé que hay una reacción química en el ejercicio. Aquí está. La pregunta es, ¿se encuentra en el volumen de control? Vamos a ver. ¿Dónde ocurre la reacción química? La reacción química ocurre, lo voy a poner otro color, en la parte con la placa caliente. La placa caliente es esta sección. Cuando el silano viaja, para poder reaccionar tiene que tocar la placa caliente. Se hace la reacción química, el silicio se deposita y entonces se crea la capa roja, la capa negra. Esta capa tiene un grosor y debe de ser porosa para que el gas pueda pasar y pueda seguir reaccionando con la placa. Ahora, el volumen de control no contempla la placa y la placa de silicio. Y la placa de silicio está sobre la placa caliente, que es donde pasa la reacción química. Por lo tanto, la reacción química no se da en el volumen de control, está afuera. ¿Ok? Entonces es importante para tenerlos como tal. Dice, no existe reacción química en el volumen de control. Y podríamos considerar, pero sí en el sistema. Pero sí en el sistema.
Esto es de suma importancia. Porque de alguna manera esos reactivos están en el volumen de control, ¿no? Ok, entonces esas son las suposiciones y que estaremos manejando. Por lo menos deben de ser 5. Entonces vamos a poner aquí. Por lo menos 5. Y esas suposiciones tienen la peculiaridad de que conforme se avanza en el ejercicio se tienen que ir actualizando. Así que por lo pronto serían 5, pero más adelante van a ir poniendo otras. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con estas suposiciones? Si nos vamos a la página 88, aquí está. En la página 88 ustedes tienen este título dice ecuación de continuidad de la especie A y la segunda ley de Fick. Y vienen estas ecuaciones. Esas son las ecuaciones de trabajo para la... Bueno, aquí me aparece a mí 87, pero en el manual es el 88, en el nuevo. Aquí van a aparecer las ecuaciones de trabajo para la unidad número... que sería la 2. Y están divididas en 3 secciones. Ok, vamos a ver por los títulos. Según los títulos, aquí me está diciendo, dice coordenadas cartesianas. Y vienen 2 ecuaciones. Luego dice coordenadas cilíndricas. Y vienen 2 ecuaciones. Finalmente coordenadas esféricas. Y vienen 2 ecuaciones. Si vamos a las cartesianas, la primera ecuación, si se fijan, tiene el término R, que es el término de generación. La idea es de que si yo considero que en un sistema tengo coordenadas cartesianas, yo me voy a ir a esta sección de 2 ecuaciones y voy a escoger alguna de las 2. ¿Cuál escogería para el ejercicio? Bueno, la primera ecuación se utiliza para fases gaseosas y fases líquidas, mientras que la segunda es única y exclusivamente para fases sólidas. Entonces la parte de arriba es gas líquido, la parte de abajo es sólido. Y esa lógica se mantiene para todas las partes. La primera para líquido gas, segunda para sólidos, primera para líquido gas, segunda para sólidos. Así que según nuestro caso, nosotros tomaríamos la sección de cartesianas, la primera ecuación. Vamos a ver. Y decimos aquí, ecuación de trabajo. Según esta ecuación nos dice que la variación de la concentración con respecto al tiempo más los cambios en la transferencia de masa en X más la transferencia de masa en Y más la transferencia de masa en Z tienen que ser igual a la generación en el sistema. Esa es la primera ecuación de trabajo que manejamos, ¿no? Entonces vamos, con esto lo que haremos es tomar las suposiciones y las vamos a aplicar en la ecuación para ver qué nos queda. Es una especie de simplificación. Ok. Geometría. Me está diciendo que es coordenadas cartesianas. Esta ecuación que escogí ya son coordenadas cartesianas. Quiere decir que esta ya la utilicé, ¿no? Esa suposición ya la cumplí. Dirección de movimiento en Z. Es decir, la transferencia de masa bajo qué ejes ocurre. Y dijimos que ocurre solamente bajo el eje Z. Por lo tanto, eje X y eje Y deben desaparecer de la ecuación. Así que eje X desaparece, eje Y desaparece. Siguiente. Entonces tachamos aquí. La otra dice que es una fase gaseosa. Perfecto. Porque esa fase gaseosa me está indicando que escogí la primera ecuación del bloque de cartesianas. O sea, acumulación del sistema, el sistema es estable, por lo tanto no existe acumulación. ¿Qué término representa la acumulación? Todo término que tenga entre t, ese término es el que va a ser acumulación. Solamente va a haber uno en las ecuaciones. Quiere decir que el término
DCA en DT representa acumulación, no hay, por lo tanto se cancela. Y el término generación, este término se representa con una R y dice que no hay acumulación, no hay generación del volumen de control, por lo tanto se cancela. Así que la ecuación sencillamente nos va a quedar dNA en dz igual a 0. Si se despeja para integrarlo, queda de esta forma, por 0, y al final queda así, igual a 0. La integral de 0 es una constante. Entonces, dNA igual a la integral de 0. Esto es simplemente constante. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, nos está diciendo que el flujo que existe en este sentido, el flujo de transferencia de masa, no tiene variaciones, es decir, no se acelera en este punto, no decrece en su velocidad en este punto, simplemente es fijo. Ahora, ¿cómo pasamos de esto a una expresión matemática en la que yo pueda sustituir información? Bueno, aquí es donde les comento. Seguimos con las suposiciones otra vez. Bueno, vamos a seguir con la ecuación de trabajo. Ya teniendo la densidad de flujo combinado, que es constante, lo que ahora voy a hacer es escribir la ecuación completa de densidad de flujo combinado. Esa ecuación sería de la siguiente forma. La parte convectiva y lo que sería la parte molecular. En los anteriores casos se utilizaba en la parte convectiva contradifusión equimolar o se usaba flujo unidireccional. Aquí se va a optar por utilizar una jerarquía que nos va a decir primero, vamos a tomar los siguientes pasos de acuerdo a esta jerarquía. Reacción química en el volumen de control. No, fuera. Fuera, ese es el primer paso. Si está, se va a hacer un procedimiento. El siguiente es lento o rápido el proceso. Y la última es, ahora sí, contradifusión y flujo direccional. Reacción química fuera del volumen de control, que es nuestro caso. Vamos a ver qué es lo que pasaría si fuera un proceso lento. Si es un proceso lento, vamos a recordar que esto se llama molecular, que por definición esto es un transporte lento. Y proceso convectivo quiere decir que nosotros estamos acelerando de alguna manera el proceso. Esto es algo rápido. Si yo tengo un proceso lento, significa que toda esta parte se cancela. En cambio, si yo tengo un proceso rápido, significa que la parte molecular no debe existir, la cancelo. En el ejercicio van a encontrar, deben encontrar explicaciones para que puedan saber si es algo lento o es algo rápido, ¿no? El caso de contradifusión equimolar y flujo direccional pues ya se conoce. Y ahora vamos a ver cómo le haríamos cuando es una reacción química fuera del volumen de control. Nuevamente, en ese caso, yo lo que tengo que hacer es traer una ecuación que aparece en la página 88. Al fondo se encuentra esta ecuación. Vamos a poner aquí. Ahí está. Dice densidad de flujo combinado de BSD y viene número estequiométrico BSD, signo
densidad de flujo combinado de A entre todo ese rollo, ¿no? Vamos a ver qué significa y cómo la voy a utilizar. Entonces vamos a poner aquí aplicando regla estequiométrica de la página 88. Ok, esta regla estequiométrica me dice lo siguiente: la densidad de flujo combinado de B la puedo igualar yo a un número estequiométrico que sería de BCD por el signo y luego lo vamos a poner aquí en el número estequiométrico nomás vamos a revisar. Vamos a poner aquí de A y decir flujo combinado de A. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué significa B, C, D? ¿Qué significa A? Ok, en la parte convectiva de la densidad de flujo combinado yo voy a poner ahí todas las especies químicas, es decir, aquí yo coloco todas las especies químicas que aparecen en el volumen de control. En nuestro volumen de control hay solamente dos especies químicas: el silano y el hidrógeno. Entonces, en el volumen de control solamente hay dos. ¿Quién va a ser A y quién va a ser B? Eso podría ser una suposición. Yo podría decir que A va a ser el silano, porque es el compuesto de interés, y el hidrógeno va a ser el compuesto B. Por lo tanto, si yo quisiera reescribir la densidad de flujo combinado, la escribiría de la siguiente forma: densidad de flujo combinado del silano igual a densidad de flujo del silano más densidad de flujo del hidrógeno menos silano hidrógeno en Z. ¿Ok? Y lo que yo intento hacer es simplificar de alguna manera el término convectivo. Y cuando digo simplificarlo, me refiero a, de alguna manera, reducirlo para que se pueda sumar con otros términos. Reducirlo, eliminarlo o simplemente tal vez sumarlo a. Y para hacer eso, lo que voy a hacer, o la idea es que todos los compuestos o las especies químicas que no sean A, que sean B, que sean C, que sean D, los voy a igualar a una forma que sea de A, para que todas las A se puedan sumar. Si se fijan, si es notorio, yo aquí tengo A, tengo A, tengo A, tengo A, y el único espacio donde tengo B sería esta parte. Entonces, si yo este B lo puedo cambiar a una forma de A, todo lo puedo manipular en función de A. Para eso entra la regla estequiométrica, y eso se puede hacer única y exclusivamente cuando la reacción química está fuera del volumen de control. Entonces digo, densidad de flujo combinado de hidrógeno va a ser igual al número estequiométrico. ¿Qué es un número estequiométrico? Bueno, el número estequiométrico resulta ser los números que aparecen al lado de las especies químicas en una reacción química. Si no hay como tal un número, significa que el número estequiométrico es 1. ¿Ok? Entonces, el número estequiométrico del silano es 1 y el número estequiométrico del hidrógeno es 2.
Así que dice, número estequiométrico de la especie química B, C o D. Como yo estoy analizando en función de B y B es hidrógeno, quiere decir que va a ser el número estequiométrico de hidrógeno. Así que ese es un 2. Y luego dice entre el número estequiométrico de A. A es silano, por lo tanto ese es 1. Ahora, ¿qué es lo que dice con respecto al signo? ¿Ok? Vamos otra vez a la reacción química. La reacción química está dividida en dos grandes bloques, lo que se conoce como reactivos y productos. Los reactivos tienden a, en una reacción química, vamos a decir, aquí están los reactivos, y conforme pasa el tiempo, los reactivos hacen esto, empiezan a desaparecer. ¿Por qué desaparecen? Bueno, porque conforme pasa el tiempo, el producto no existe y empieza a aparecer el producto. Entonces, este efecto de la curva es negativo y este efecto de la curva es positivo. Por lo tanto, se considera que los reactivos tienen un signo menos y los productos tienen un signo más. Ese es el signo de la ecuación que nos está pidiendo en la parte de abajo. Así que el signo aquí es positivo y aquí el signo es negativo. Y escriben la densidad de flujo combinado de A, que sería el silano. Hacen la división y por lo tanto la igualdad que nos queda es densidad de flujo combinado del hidrógeno es igual a menos 2 veces la densidad de flujo combinado del silano. Este valor se toma y se sustituye aquí. De manera que la densidad de flujo combinado ahora queda como sigue. El silano va a ser igual una densidad de flujo combinado del silano menos 2 densidades de flujo combinado del silano, que multiplica la fracción molar del silano menos la concentración de todo el gas por la difusividad del silano en hidrógeno, que multiplica a la variación de la composición molar del silano con respecto a Z. Tengo 1, a 1 le quito 2, me queda menos 1, y escribimos densidad de flujo combinado del silano es igual a menos una densidad de flujo combinado del silano, que multiplica la fracción molar del silano menos C del silano con respecto a hidrógeno de la fracción molar del silano en Z. Ahora, si se pone atención aquí, este término y este término son iguales. Por lo tanto, yo puedo pasar el término negativo al otro lado de la ecuación para sumarlos. De manera que quedaría lo siguiente. Vamos a ver aquí. Silano más el silano que trae la fracción molar igual menos C D del silano hidrógeno de CH4 en Z. Y como ya tenemos los mismos valores de la densidad de flujo combinado, lo que yo voy a hacer es factorizar. ¿Qué término tienen en común? La densidad de flujo combinado. SiH4 que factoriza 1 que multiplica densidad de flujo combinado, me queda la densidad de flujo combinado, más aquí sería la fracción molar del silano. Si yo resuelvo el paréntesis, me quedan los dos términos en la parte de arriba. Esto va a ser igual a menos C del silano SiH4 de Z. Finalmente, despejo y me queda la siguiente ecuación. Vamos a poner una línea aquí. Concentración de silano, hidrógeno, y aquí es 1 más YSiH4 de YSiH4
y aquí el dz. ¿Okay? Esa es la ecuación que tendría para este sistema antes de integrar. Si yo quisiera una ecuación con la cual yo pudiera sustituir datos, tendría que hacer la integración de esto. Para integrarlo yo necesito que los diferenciales estén en el numerador, en ambos lados de la igualdad, y también acomodar términos, ¿no? Así que pasamos el dz al otro lado. Así. La concentración de todo el gas dijimos que se va a mantener constante porque la presión no cambia en el sistema, la temperatura no va a cambiar en el sistema, la constante universal de gases pues es constante, entonces la concentración del sistema no debe cambiar. La difusividad se considera que tampoco cambia, que es una constante bajo esas condiciones constantes. Y lo que tendría aquí es esta integral. 1 más YSI H4. Yo coloco los signos de la integral y lo que haré es límites de Z1 hasta Z2, del silano en el punto 1 hasta el silano en el punto 2, y estoy viendo que se fue un signo aquí, así que se integra. Entonces esto es el círculo combinado del silano, Z desde Z1 hasta Z2, que esto es igual a menos C de difusión del silano en hidrógeno, y lo que se encuentra ahí no es otra cosa que la integral, la fórmula de integración de un logaritmo, donde esto tomaría la forma de du sobre u. Y recordando algunos temas, necesitan ustedes u es igual a 1 más YSI H4, du es igual a la derivada de lo de arriba, quiere decir que es DYSI H4. Por lo tanto, cuando ustedes tienen esa forma, la integral de esta ecuación es logaritmo natural de u. Así que aquí sería logaritmo natural de 1 más YSI H4 desde YSI H4 en el punto 1 hasta el punto 2. Y hay que tener consideración, si aquí le sale un número, una constante, esa constante la tienen que mandar dividiendo y esa constante va a salir de la integral, nada más para que tengan en consideración. Aplican teorema fundamental del cálculo, que sería Z2 menos Z1, y aquí sería menos C, y como todo logaritmo es la integral, entonces es logaritmo evaluado en el punto 2 menos el logaritmo evaluado en el punto 1. Logaritmo natural de 1 más YSI H4, en el punto 2 menos logaritmo natural de en el punto 1. Este signo lo vamos a usar para multiplicar ambas partes del paréntesis, de manera que los signos se volteen y el punto 1 me quede arriba y el punto 2 me quede restando. Esto es NSI H4. Todo el término del Z lo voy a mandar dividiendo y me queda algo así: Z2 menos Z1, concentración, difusividad, logaritmo natural de una resta es división de argumentos, así que puedo poner lo siguiente: 1 más YSI H4,1, porque se cambiaron los signos, 1 más YSI H4
2,2. Y esto es la ecuación que se utiliza en el caso de que se tenga información para colocar en el ejercicio. Como el ejercicio no indica, vamos a decirlo así, algún valor numérico, solamente nos está dando, platicando del sistema, cómo funciona, esa ecuación es la que será suficiente para, eh, para este caso, ¿no? Los demás ejercicios que aparecen en la unidad 2 son muy parecidos en metodología, demasiado parecidos. Y si vamos a se va a utilizar unos apuntes donde viene explicado paso por paso qué es lo que pasa con la sección matemática, ¿no? Para los casos. Igual cualquier duda, pues es cuestión de que se contacten conmigo.